pedimos tu dirección en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hemos llegado a nuestro tema de los viajes de Pablo. ¿Me escucha? ¿Se escucha claro, hermanitos? Sí, pastor. Está Sí. prendido el audio de alguien, Sí, hermano. pastor. Amén, pastor. Ya. Pastor, hay alguien que está prendido su micro al parecer que hace Ya. interferencia cuando usted habla. Sí, que pague. Ya, hermanitos. A ver, los que están prendidos sus micros, por favor, vamos a suplicarles que puedan apagarlo o mutearlo. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ya. Bien. Hemos llegado, hermanos, ya a los viajes del apóstol Pablo. Y cuando llegamos al capítulo 13 de Hechos, Lucas cambia el enfoque de la historia de la iglesia, ¿no? Pasa de Pedro y la iglesia en Jerusalén, pasa a Pablo y Bernabé y la iglesia en Antioquía de Siria, porque ahí se vuelve la base, por decirlo así, de los misioneros. Ya no es Jerusalén y ahora es a los gentiles y ya no a los judíos, o bueno, en parte a los judíos, pero específicamente es a los gentiles. Es más, ¿no? Mientras los capítulos 1 al 12 describen el nacimiento y el crecimiento de la iglesia en Jerusalén, Judea y Samaria, los capítulos ya 13 al 28 narran... mi nueva e increíble tablet Android de 11 pulgadas. Incluye teclado, mouse, lápiz. ¿Quién es el hermano? Por favor, apaguen su micro, por favor, hermanitos. Sí, por favor, suplicaría. Bien, cuando ya llegamos al capítulo 13 al 28, ya empezamos a ver la narración de Lucas acerca del avance del Evangelio ya por Asia Menor, Macedonia, Grecia y Europa. Y en los viajes de Pablo vamos a ver 4 episodios que son narrados de manera clara por Lucas. Está bueno, conocemos como el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, el tercer viaje misionero y la cautividad de Pablo en Roma. Así que en primer episodio que vamos a ver, bueno, son 2, el primero y el segundo viaje misionero. Y veamos a ver el primer viaje misionero. Bueno, cuando nosotros ya nos adentramos a Hechos 13, donde específicamente ya se empieza a dar, ¿no? El trabajo de Pablo a los gentiles, Dios hace el llamado. Pero al final del capítulo 12, en el versículo 25, Lucas menciona que Bernabé y Pablo habían regresado a Antioquía después de haber llevado la ofrenda que se había recogido para los hermanos de Jerusalén a causa de aquella hambruna, ¿no? Que se había desatado en tiempos de Claudio, como Lucas mismo lo dice en Hechos 11, pero Bernabé y Pablo no regresan solos, sino traen consigo a un joven llamado Juan Marcos. Ahora, en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, nos dice Lucas, entre los cuales estaban Bernabé y Pablo, y lo que estaban haciendo en aquella ocasión era que estaban ministrando al Señor y ayunando, y fue en ese acto de adoración a Dios que el Espíritu Santo dijo que apartaran a Bernabé y Saulo para la obra misionera de evangelización a los gentiles. Y noten que no fue una voluntad propia de Bernabé y Saulo para hacer la obra de evangelización en toda Roma, ni tampoco fue la voluntad propia de la iglesia de Antioquía, sino fue la voluntad del Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos entender. No es un autollamado de Pablo, ni tampoco la iglesia misma, sino es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo ordenó a la iglesia de Antioquía que apartaran a Bernabé y Saulo para la misión a los gentiles. Pero, ¿qué estaban haciendo los líderes de la iglesia de Antioquía cuando el Espíritu Santo les ordenó que separasen a Bernabé y a Saulo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Recuerdan, hermanos? ¿Qué estaban haciendo la iglesia de Antioquía cuando el Espíritu Santo les ordena que puedan separar a Bernabé y Saulo para la misión a los gentiles? Estaban ayunando. ¿No? Estaban ministrando al Señor y ayunando, ¿no? Y la palabra, por cierto, ministrando, viene del griego leuturogeo,
que significa servir religiosamente. Y originalmente en el ámbito secular, por cierto, esta palabra significaba desempeñar un cargo público o servir al Estado. Y en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, esta palabra es usada para describir el servicio de los sacerdotes en el tabernáculo. Cuando usted va al Antiguo Testamento y revisa Éxodo 28, por ejemplo, o Números 16, esta palabra tiene que ver justamente con el servicio de los sacerdotes en el tabernáculo. En resumen, los líderes en la iglesia de Antioquía y juntamente con ellos toda la iglesia estaban desempeñando fielmente el ministerio que Dios les había dado por medio de los dones, y esto iba acompañado con el ayuno. Eso es lo que estaban haciendo los hermanos allá en la iglesia donde Pablo está asistiendo, Antioquía. Eso están haciendo los hermanos, la iglesia. Y los cristianos líderes de Antioquía habían entendido claramente cuál era la prioridad de sus ministerios. Ellos estaban imitando a los apóstoles, ¿no? Quienes dijeron, recuerdan ustedes en Hechos 6:4, ¿no? ¿Qué dijeron los apóstoles? Nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Así que estos creyentes líderes ahí en Antioquía justamente imitan lo que los apóstoles allá en Jerusalén estaban haciendo, porque Lucas dice, estaban ministrando al Señor, es decir, estaban cumpliendo el ministerio con los dones que Dios les había dado y estaban ayunando. Como vemos, la iglesia en Antioquía, en particular Bernabé y Pablo, quienes fueron llamados a la misión, no estaban tal vez atareados en programas o actividades superficiales, sino ellos estaban enfocados en el servicio de la palabra y la oración. Y vean que la iglesia de Antioquía no elaboró en realidad un esquema ni trazó estrategias para alcanzar al mundo gentil. En lugar de eso, se concentró en qué? En llevar a cabo los ministerios que Dios ya les había confiado. Y es justamente durante ese servicio fiel que el Espíritu Santo escoge a Bernabé y Saulo. Y algo más que notamos en el texto es que los demás líderes de la iglesia de Antioquía no sienten celos, ¿no? Ni envidia de que el Espíritu Santo haya escogido a Bernabé y Saulo para la misión evangelizadora a los gentiles. Lucas va a mencionar en el versículo 3 que la iglesia inmediatamente ayunó y oró y les impusieron las manos y les despidieron. Y aquí entramos, ¿no? Justamente a un segundo punto que vamos a ver en este primer viaje misionero, que es la encomienda o despido. La encomienda o despido. Ahí dice el versículo 3. ¿Alguien puede leer, por favor, el versículo 3 de Hechos 13? A ver, hermanito. Amén, pastor. Sí, hermanito, lo escuchamos. Entonces, habiendo ayunado y orado, se pusieron las manos y lo despidieron. Muy bien, ¿no? Lucas es muy claro cuando dice que habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Hay dos cosas que la iglesia de Antioquía, dirigida por sus ancianos, hace con Bernabé y Pablo. Es imponen las manos sobre ellos y los despiden. Ahora, la palabra despidieron significa sencillamente dejar ir, ¿no? O despachar. Pero eso es algo que nosotros entendemos, ¿no? Despedir a alguien es despachar, dejarlos ir. Pero, ¿qué significa imponer las manos en este texto? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase, imponer las manos? Tal vez han visto practicar dentro de la iglesia. Pero, ¿qué significa eso para ustedes? ¿Alguien? Sí, A ver. significa, creo yo, darle autoridad, respaldo, ¿no? Apoyo. Ujú. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar?
lo que entienden, ¿no? Lo que nosotros tal vez entendemos por imponer Pastor, las manos. Pastor, Sí. buenas noches. Es como que al momento de imponer las manos, así como dijo el hermano, es como que lo respaldan y también como que están encomendándolos, ¿no? A Dios, ¿no? Por todo lo que van a hacer. Ya, muy bien, ¿no? Bueno, en Hechos vemos que en varias ocasiones se usa esta práctica. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 6, los apóstoles impusieron sus manos sobre los 7 creyentes que habían sido elegidos para servir las mesas de las viudas griegas, ¿recuerdan? ¿No? Y también en el capítulo 8, 17, Pedro y Juan impusieron sus manos sobre los creyentes de Samaria para que puedan recibir el Espíritu Santo. Y cuando ya llegamos nosotros al capítulo 9, 17, Ananías pone sus manos sobre Pablo para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y cuando ya seguimos avanzando un poco más en Hechos, en el capítulo 19, Pablo pone sus manos sobre 12 discípulos de Juan el Bautista para que venga sobre ellos el Espíritu Santo. Y ya al final, en el capítulo 28, Pablo pone sus manos sobre el padre de Publio para que sea sanado. Ahora, no sé si se habrán dado cuenta en las veces que se repite, a excepción de los 7 servidores del capítulo 6 de Hechos, siempre la imposición de manos implica recibir algo o se confiere algo. En este caso es sanidad o llenura o recibimiento del Espíritu Santo. Pero tanto en el capítulo 6 y aquí en el capítulo 13, no se les confiere nada a Bernabé y Pablo, sino simplemente hay un reconocimiento de una tarea en particular para lo cual han sido ellos ya elegidos. En el capítulo 6, 7 creyentes, ¿no?, fueron elegidos para atender a las viudas y se les impuso las manos como reconocimiento de la elección previa que los demás hermanos habían hecho, pero al mismo tiempo estaban respaldando la tarea a la cual habían sido encomendados. Y aquí en el capítulo 13 de Lucas, versículo 3, sucede algo similar. O sea, Bernabé y Saulo fueron escogidos por el Espíritu Santo y los ancianos y toda la iglesia de Antioquía, simplemente con la imposición de manos, reconocen de lo que el Espíritu Santo ya había hecho con la elección de ellos y dan todo su respaldo a Bernabé y a Saulo en la tarea a la que habían sido encomendados. Así que con la imposición de manos, la iglesia de Antioquía estaba afirmando el llamado de Pablo y Bernabé y estaban identificándose con ellos y con el ministerio al que habían sido llamados. Entonces, imponer las manos a quien es significa justamente eso, reconocimiento, identificación con estos misioneros. Ahora, hay una cosa clara aquí, la imposición de manos en Bernabé y Pablo no era para que recibieran el Espíritu Santo o que a partir de ese momento reciban algún poder extra del Espíritu Santo para que hagan la obra misionera, sino sencillamente la iglesia por medio de ese acto reconoció el llamado que el Espíritu Santo había hecho con Bernabé y Saulo y al mismo tiempo respaldar el trabajo de ambos y encomendarlos a la gracia de Dios por la cual habían sido llamados. Creo que esto queda aún más claro cuando leemos el versículo 2 y 4, ¿no?, de Hechos 13. ¿Qué dice? Ahí está en sus pantallas. A ver, algún hermano que por favor pueda leer. Sí, A ver, pastor. sí, hermano. Entonces, habiendo ayunado y orado, No, abajo, hermanito. Ministrando. Estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Creo que en este pasaje está más claro aún porque dice el texto, ¿no? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Pedro y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. ¿Ven eso? El énfasis, enviados por el Espíritu Santo. Así que cuando imponen las manos los líderes de allá de Antioquía juntamente con toda la iglesia, no es que le están dando un poder extra a Pablo por medio del Espíritu Santo. Sencillamente la iglesia está reconociendo lo que el Espíritu Santo ya ha decidido hacer con ellos y al mismo tiempo los está respaldando por el trabajo que van a llevar a cabo en las misiones. Pero ¿quién es el que llama y envía a Bernabé y Saulo a las misiones? ¿Quién es el que llama y envía a Bernabé y a Saulo en las misiones? ¿Quién es? Según este El pasaje. Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Exacto, ¿no? O sea, no es la iglesia, es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que reconoce y despide a Bernabé y Pablo para las misiones? La iglesia. La iglesia de Antioquía. Y creo que el imponer las manos, ahí queda claro eso. Entonces, ¿no? Como dice ahí, enviado, habiendo orado y ayunado, les impusieron las manos y los despidieron, como dice el versículo 3. Ahora, bueno, después de ver la encomienda o despido en el primer viaje misionero, vamos a ver también en tercer lugar los lugares, ¿no? Los lugares por donde Pablo o Bernabé y Pablo van en su primer viaje misionero, y ahí tienen ustedes en pantalla un mapa. ¿Salen de dónde? ¿De qué lugar salen los misioneros? Antioquía de Siria. Siria, ¿no? Porque hay otras Antioquía acá arriba, es de Pisidia, ¿no? Y no hay que confundir este Antioquía de Pisidia con Antioquía de Siria. Entonces es de Antioquía de Siria que salen y luego se van aquí a Seleucia, ¿no? No, perdón, a Salamida, que es Chipre, Pafos, luego llegan a Perge, luego a Antioquía, acá está el otro Antioquía que es de Pisidia, ¿no? Luego pasan a Iconio, de ahí a Listra, de ahí a Derbe, y hacen un regreso. Fácil les hubiera sido pasar de Derbe a ¿dónde? A Seleucia y luego a Antioquía, porque esta ruta es más corta, pero no, ellos deciden volver por las iglesias para poder animar, ¿no? Y establecer ancianos. Así que Pablo y Silas nuevamente regresan por las iglesias y hacen una llegada en Atalía, cosa que no lo habían hecho en su ida, pero a la vuelta entran a Atalía, pero ya no lo hacen en Pafos ni en Salamina, tampoco entran, sino de Atalía se van directamente a Seleucia y luego vuelven a Antioquía. Esto es más o menos la ruta que hacen en su primer viaje misionero Pablo y Bernabé. De hecho, aproximadamente nos dicen que el viaje fue entre el año 46 y 48 después de Cristo, ¿no? Entonces ahí vemos un poco el mapa para poder conocer, ¿no? Acerca de la ruta del primer viaje mismo. Por favor, voy a pedir que pueda apagar su micro, Maita Maritza. ¿Ya? Ahora, viendo ya el recorrido, el mapa que ven ahí, y es bueno saber el recorrido del primer viaje misionero, el punto de partida, el punto de llegada. ¿El punto de partida cuál es? ¿Dónde parten? Antioquía de Siria. ¿Y dónde vuelven? ¿A dónde vuelven? Antioquía de Siria. Pero en esos viajes que estos misioneros hacen, vamos a ver también rechazo y oposición. Y cuando ellos llegan en Pafos, justamente va a haber oposición espiritual, porque ahí había un hombre llamado Bar Jesús, quien era un mago, falso profeta y judío también, y el nombre, por cierto, Bar Jesús significa hijo de salvación o hijo de luz, y esto es irónico, ¿no? Porque es irónico lo de Bar Jesús, porque en lugar de dar honor al significado de su nombre, era todo lo contrario. Él era mago y falso profeta. Es más, era un judío conocedor de la ley de Dios.
y practicar, ¿no? Ser mago, falso profeta, o sea, estaba en una falta terrible. Él hacía todo lo contrario a las escrituras, él conocía las escrituras. Este hombre trabajaba en la corte del procónsul, ¿no? O gobernador de Chipre llamado Sergio Paulo, y Lucas lo va a describir este gobernador como un varón prudente o entendido, ¿no? Es decir, Sergio Paulo era un gobernador que conocía la ciencia, él conocía la filosofía, él conocía las creencias religiosas. Es por eso que manda llamar a Bernabé y Pablo para oír la exposición de la palabra de Dios. Indudablemente, esto era la mejor oportunidad que Pablo y Bernabé tenían para hablar del evangelio a un gobernador de Chipre. Pero Barjesús, o llamado también Elimas, hace todo lo posible para que Sergio Paulo no crea en el evangelio de Jesucristo, hace todo lo posible para que no acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Y Lucas va a decir en el versículo 8, y él dice, no, pero les resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Y es interesante la palabra resistía, porque en el griego significa oponerse o ser hostil a algo o a alguien. O sea, es estar de pie contra alguien frente a frente. Definitivamente esto era una oposición muy fuerte. Era tanto la resistencia que Pablo, fijando sus ojos a él, ¿no? Le va a decir en el versículo 9 y 10, oh, lleno de todo engaño, ¿no? Y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Era fuerte la oposición y Pablo le dijo todas estas cosas a Elimas, ¿no? Con palabras muy fuertes. Y estas afirmaciones sobre Jesús o Elimas lo identifican como un servidor de Satanás. Si Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, bueno, Elimas estaba lleno de todo engaño y maldad. Y si Pablo era hijo de Dios y amigo de toda justicia, Elimas era hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Así que Elimas, siendo un servidor de Satanás, estaba pervirtiendo o torciendo los caminos rectos del Señor con el ejercicio de la hechicería, llevando a todo tipo de engaño a las personas, y en particular a Sergio Paulo. Por eso en Chipre, en la ciudad de Pafos, surgió una oposición espiritual bajo un emisario de Satanás llamado Jesús o Elimas. Y creo que una de las cosas que debemos considerar como creyentes, mis hermanos, es que cuando tratamos de llevar a cabo la obra o los propósitos del Señor, va a ser inevitablemente la oposición de Satanás, así como sucedió en Pafos. Pero no solamente eso, cuando Pablo llega a Antioquía de Pisidia, ¿qué hay? Hay celo, rechazo y persecución. Y cuando Pablo y Bernabé llegan a Antioquía, ellos entran a la sinagoga de los judíos en el día de reposo, y los líderes principales, al verlos, les invitan a ellos, ¿no? A que puedan dar un mensaje de exhortación al pueblo. Y conforme al versículo 15 de Hechos 13, tal vez ustedes me pueden seguir ahí en sus Biblias, ahí donde usted está, ¿no? Ahí en el versículo 15 de Hechos 13, en la sinagoga se estaba llevando a cabo la liturgia, ¿no? Ya que normalmente la lectura de la ley y los profetas venía la enseñanza o el mensaje, y es en ese momento que los principales de la sinagoga piden a Pablo y Bernabé que den el mensaje en el culto de adoración. Y esto fue un buen inicio en Antioquía de Pisidia, pero después que Pablo y Bernabé predicaron desde el Antiguo Testamento el cumplimiento de las profecías en el Señor Jesús, y viendo los líderes de la sinagoga que muchos judíos y gentiles piadosos pidieron a los misioneros, ¿no?, que al día siguiente continúen enseñándoles acerca de Cristo, y de hecho Lucas dice que al día siguiente casi toda la ciudad se había juntado para oír el evangelio. Eso les llenaron de celos a los líderes de la sinagoga allá en Antioquía de Pisidia. Se llenaron de celos.
¿Y qué comenzaron a hacer? Ellos comenzaron a contradecir el mensaje de Pablo e incluso blasfemar al Señor. Pero la rabia y los celos de estos judíos se encendió aún más cuando Pablo y Bernabé, dirigiéndose a ellos, les dijeron, ¿no? A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que ustedes lo han desechado y no quieren escuchar, bueno, nosotros nos volvemos a los gentiles. Eso indudablemente ardió más la cólera y la rabia de estos líderes judíos allá en Antioquía de Pisidia. Y este celo aumentó más cuando los gentiles creyeron en Cristo y glorificaron a Dios. Eso aún más aumentó la cólera, la rabia, el celo de estos líderes religiosos allí en Antioquía de Pisidia, porque el versículo 48 va a decir, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Por supuesto que estos judíos, ¿no? En particular los líderes de la sinagoga, bueno, no se iban a quedar con los brazos cruzados al ver que muchos habían convertido a Cristo y estaban glorificando y exaltando la palabra del Señor. Ellos, indudablemente llevados por su celo y rabia, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de Antioquía de Pisidia. ¿Alguien puede leer el versículo 50 de Hechos 13? A ver, ¿alguien puede leer? Amén, pastor. A ver, hermanito, un favor. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Muy bien, ahí está el texto, ¿no? Entonces, miren hasta dónde llegaron, no quisieron saber más de ellos y los expulsaron, los botaron, los expulsaron de sus límites. Y ahí vemos cómo que es que al principio lo reciben de buena manera, pero cuando Pablo empieza a predicar de Cristo y les hace ver a través del Antiguo Testamento que Él es el cumplimiento de todo ello, y muchos gentiles creen en el Señor Jesucristo, casi toda la ciudad se reúne a escuchar el Evangelio, los judíos se llenan de celos y cambian inmediatamente hasta el punto de poder levantar a mucha gente contra Pablo y Silas, Pablo y Bernabé, y los expulsan de sus límites. Así que vemos oposición espiritual, vemos celos, rechazo, persecución, ¿no? Ahí en Antioquía de Pisidia, y en Iconio también vemos conspiración violenta. No cambia nada, sigue, ¿no? En Iconio, porque al igual que en Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé nuevamente entran a la sinagoga de los judíos y predican el evangelio de Jesucristo, pero a diferencia de Antioquía de Pisidia, aquí en Iconio, gran cantidad de judíos y gentiles piadosos creen en Cristo, pero lo que sí no ha cambiado es la oposición por parte de aquellos judíos que rechazaban el evangelio. Eso no ha cambiado. El versículo 2 de Hechos 14 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea, los judíos desobedientes al evangelio empezaron a levantar a la gente gentil para oponerse contra Pablo y Bernabé, y todos ellos que habían creído en el evangelio, judíos y gentiles, también se fueron contra ellos. Ahora, fíjese que para la oposición del evangelio, sí no hay odio, ¿no? Por parte de los judíos contra los gentiles, más bien los buscan, ¿no? Para poder irse contra el evangelio que predicaba Pablo y Bernabé. Los buscaban, los incitaban para levantarse contra los creyentes. Pero no solo los incitan, sino también los llenan de odio, ¿no? O los corrompen los ánimos contra los creyentes. Y por cierto, ahí la palabra corrompieron literalmente significa provocar, amargar el alma, ¿no? Pero particularmente aquí en Hechos 14:2 significa envenenar la mente en contra de. Eso es. Y eso es fuerte, envenenar la mente. O sea, lo que los judíos incrédulos hacen en Iconio
es que justamente comienzan a trabajar arduamente en la población gentil, envenenando sus mentes contra los hermanos de Iconio, a tal punto que la gente se polariza, porque en el versículo 4 de Hechos 14, va a decir que la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Ahora, ¿cómo terminan las cosas en Iconio? ¿Cómo termina? A ver, alguien a ver que participe. ¿Cómo terminan las cosas en Iconio? ¿Alguien que quiera participar? ¿Cómo terminan las cosas en Iconio? Acá en Hechos capítulo 14:4 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiendo subido, huyeron a Listra y Derbe. Muy bien. Y está la respuesta en el versículo 5, ¿no? Y 6. Huyen, salen, huyen, profesor. ¿Cómo termina eso, las cosas en Iconio? Bueno, estalla una violencia atroz. O sea, los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Eso es lo que hacen. Se lanzan a hacer esas cosas a Pablo y Bernabé, pero al enterarse de estas cosas, ellos huyen a Listra y Derbe. Pero debemos entender que esta huida no era una cobardía, ¿no?, sino prudencia. Así como en Hechos 8, ¿no?, la persecución hizo a que muchos creyentes judíos huyeran a otros lugares para llevar el evangelio. Aquí también era necesario huir de Iconio para llevar el evangelio a otra ciudad, pero esta huida sería momentánea, porque al volver de la misión, Pablo y Silas volverán a pasar por Iconio, por ahí, porque ellos tienen que volver. Ahora, eso es lo que pasaba en Listra. Como ustedes pueden ver, en Pafos hay oposición espiritual, en Antioquía de Pisidia celo, rechazo, persecución, en Iconio conspiración violenta, en Listra hay idolatría y apedreamiento. Las cosas comienzan a llegar a mayores. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Listra, había un hombre que no podía caminar desde su nacimiento, y Pablo, por el poder del Espíritu Santo, Lucas dice que le sanó a aquel hombre, y de pronto la gente, al ver ese milagro, dijeron en su lengua lecaónica, ¿no?, que Pablo y Bernabé eran dioses bajo semejanzas de hombre. Así que este milagro hecho en Listra desató una confusión, el cual llevó a la gente a querer adorar a Pablo y Bernabé. A Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo llamaron Mercurio, porque él era el que hablaba más, ¿no? Ahora, Júpiter y Mercurio, bueno, son los nombres romanos para los dioses griegos Zeus y Hermes. Y la creencia en aquella época en Listra era que Hermes, es decir, Mercurio, era el orador o mensajero de Zeus, de Júpiter. Por lo que al ver que Pablo era el quien hablaba más y Bernabé era el que permanecía en silencio, la gente de Listra consideró que Bernabé era Zeus y Pablo era Hermes. Así que Lucas menciona que el sacerdote del templo de Júpiter, es decir, de Zeus, al ver y escuchar a la gente decir que había venido a ellos los dioses bajo la apariencia de hombres, alistó, comenzó a traer toros adornados, ¿no?, con guirnaldas, como dice Lucas, para ofrecer sacrificios a favor de Pablo y Bernabé, considerados dioses, ¿no?, por la gente de Listra. Ahora, ¿por qué querían ofrecer sacrificios a Pablo y Bernabé creyendo que eran los dioses de Hermes y Zeus? Bueno, según la mitología, dice que en una ocasión, ¿no?, Zeus y Hermes habían venido a visitar a Listra en semejanza de hombres y comenzaron a pedir alojamiento, comida a la gente de Listra, pero nadie en Listra le extendió ayuda, excepto, dice, una pareja de campesinos, ¿no?, llamados Filemón y Baucis, su esposa. Así que cuando Zeus y Hermes ven que la gente de Listra no le dan comida ni lo alojan, ellos se vengan mandando un diluvio a toda la gente de Listra y mueren.
Y la casa de Filemón y Baucis, desde aquel momento se convierte en el templo de Zeus y ellos sirven como sacerdotes. Así que, por temor a cometer el mismo error de sus antepasados y evitar así que se repitiera el mismo castigo, el sacerdote del templo de Zeus decide agradar a Pablo y Bernabé con un sacrificio, creyendo que ellos eran Zeus y Hermes. Pero Pablo y Bernabé, ¿no? Al enterarse de tal intención, porque dice que Lucas, que en su propio idioma estaban ellos hablando, de repente yo supongo que alguien le dijo a Pablo lo que estaban intentando hacer. Bueno, cuando ellos se enteran de esto, ellos se indignaron y desaprobaron profundamente lo que querían hacer los de Listra y se precipitaron a la gente dando fuertes voces, señalando que ellos eran simplemente hombres comunes y corrientes como ellos. Y les hablaron del Dios vivo como el creador, ¿no? Contrastándolo con los ídolos. Pero aunque Pablo y Bernabé explican el mensaje de Dios, esta multitud apenas se contiene de seguir con la idolatría, porque Lucas va a decir en el versículo 18, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Realmente la idolatría, más que una práctica religiosa, es una profunda resistencia espiritual a la verdad del evangelio. Y Pablo y Bernabé estuvieron tentados, ¿no?, a recibir alabanza y gloria, pero ellos, por la gracia de Dios, entendieron que la gloria y el honor pertenecen únicamente a Dios. Ellos rechazaron de plano la intención de la gente de Listra y reaccionaron con mucha indignación y desaprobación. Esto es una tentación fuerte para ellos. Recibir gloria, alabanza. Y debemos cuidarnos mucho de esto. Ahora, después de este episodio difícil, bueno, Pablo y Bernabé continuaron con su trabajo misionero en Listra, y el versículo 21 va a decir que hizo muchos discípulos, pero unos judíos de Antioquía de Pisidia y de Iconio llegan a Listra y convencen a la multitud para que se opongan a Pablo y Bernabé, ¿no? Para que se opongan a ellos, y bueno, lo apedrean a Pablo y lo llevan fuera de la ciudad creyendo que había muerto. Noten, hermanos, ¿no?, que no son judíos de Listra, sino que vienen desde Antioquía de Pisidia y de Iconio hasta Listra. Noten que estos judíos, especialmente los líderes religiosos, ¿no?, o sea, hacen un viaje largo con tal de oponerse al evangelio y matar a quienes estaban llevando el mensaje. Uno realmente se pregunta, ¿no? Bueno, ¿por qué la gente es tan voluble? ¿Por qué? ¿Por qué la gente es tan voluble? Hace poco la gente de Listra habían considerado a Pablo y Bernabé, ¿no?, como dioses visitantes, pero ahora lo apedrean a Pablo. ¿Por qué creen ustedes que la gente es voluble, hermanos? Por su tendencia al pecado, ¿no? Por su naturaleza carnal. Porque son fáciles de convencer cuando alguien les motiva para algo con sus ideales y pensamientos, y ellos son fáciles, pues, ¿no? No sé, de ser atraídos para eso, y supongo que por eso es que cambiaron de opinión. Claro, ¿no? Sí. A ver, la hermanita Janet Álvarez, ¿qué puede decirnos? Buenas noches, pastor. Sí, hermanita, la escuchamos. Yo creo que es también por el tema de que habían varios dioses y todo eso, entonces es muy fácil persuadir, así como lo que pasó en Antioquía de Pisidia, ¿no? Ahí los judíos comenzaron a tener ese celos, rechazos, y ahí comenzaron a agitar a todo el pueblo también, ¿no? Entonces igual lo mismo que pasó en Iconio y todo. Entonces las personas creo que eran muy, muy cambiantes en su manera de pensar y de creer en las cosas que van saliendo, ¿no? Los dioses, etcétera. Claro, ¿no? Entonces, algo que debemos saber, ¿no?, es que la gente es impredecible, ¿no? Por ejemplo, usted recuerda en Lucas 4, cuando el Señor Jesús, ¿no?, enseñaba en la sinagoga de Nazaret,
y la gente que le escuchaba estaba muy maravillado por sus palabras, y de hecho nos va a decir Lucas que la gente hablaba bien de Jesús, pero poco después quisieron, ¿qué cosa? Despeñarlo, ¿no? Arrojarlo de un monte. Es más, cuando el Señor Jesús entró el lunes, y por cierto, esta semana recordamos, estamos en Semana Santa, y entró un lunes como hoy a Jerusalén montado en un pollino, la gente que gritó el día viernes: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Crucifíquenlo. El lunes la gente dice: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero cuando llega el día viernes, esa misma gente comenzó a gritar: crucifíquenle, crucifíquenle. Así que, ¿vendrán sufrimientos, mis hermanos, al llevar el evangelio? Por supuesto que sí, pero debemos estar listos para soportarlos. ¿Vendrán tentaciones para ser alabados cuando llevemos el evangelio? Por supuesto que sí, pero debemos estar listos para desecharlo, porque el único quien debe ser alabado y honrado es el Dios nuestro. Recuerde que la oposición y el rechazo no detiene el avance del evangelio, más bien lo impulsa más. Y eso es lo que nosotros debemos entender, ¿no? Así que en este primer viaje hay rechazo, oposición muy fuerte, pero Pablo y Bernabé están ahí firmes llevando el evangelio, y luego ya hacen su visita y seguimiento al regreso de su primer viaje misionero, porque después que Pablo llegan a Derbe, decidieron volver por la mayoría de las ciudades donde habían anunciado el evangelio, y estos misioneros, bueno, estaban preocupados por aquellos hermanos que habían conocido a Cristo. Ellos entendían muy bien que la gran comisión no era lograr simplemente que muchos vengan a Cristo, sino también era necesario nutrir y hacer crecer la fe de ellos hasta la madurez. Es por eso que Pablo y Bernabé hacen por lo menos 3 cosas al regreso de su primer viaje misionero por las iglesias. Primero, fortalecer a los discípulos. Fortalecer a los discípulos. Lucas va a decir que después que ellos hayan anunciado, ¿no?, en aquella ciudad, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, ellos volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Confirmando los ánimos de los discípulos. Ahora, la palabra confirmar viene del griego episterizo, que significa fortalecer. De hecho, esta palabra se encuentra solo 4 veces en el Nuevo Testamento, y todos ellos están en Hechos. Cuando usted busca Hechos 14:22, 15:32, 41, 18:23, esta palabra se repite solamente en esos 4 versículos de Hechos en todo el Nuevo Testamento, y todos hablan de fortalecer a los creyentes. Así que queda claro que Pablo y Bernabé querían dejar bien marcado, con una firme determinación, la vida espiritual de aquellos que se habían convertido a Cristo. Y eso debe ser también la meta de todo pastor, de todo misionero en la iglesia. Pero no solo Pablo y Bernabé fortalecieron la vida espiritual de los hermanos, sino también les animaron a perseverar en la fe. Y eso es la segunda cosa que hacen estos misioneros al regresar de vuelta a Antioquía de Siria. Animan a perseverar a los hermanos en la fe. Va a decir Lucas que después de anunciar el evangelio, ¿no?, en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Qué entienden ustedes por esa palabra exhortar? A ver, hermano José Luis Cayupe, ¿qué entiende usted, hermanito, por la palabra exhortar? Este es el hermano José Luis Cayupe. A ver, nuestra hermana Rosa Huancachi, ¿estará? Nuestra hermana Gabriela Memensa.
¿Qué entiende usted por exhortar? Pastor, exhortar yo entiendo que es como corregir Ya, o reprender. ya, Algo. ¿alguien más? ¿Alguien más? No los llamo por su nombre mejor porque creo que no está. A ver, ¿alguien más? Pastor, buenas noches. Sí. Buenas noches. Pastor, A buenas ver, noches. hermana Abraham. Pastor, Hermano Abraham. A ver, hermano no, Abraham. soy su esposa del hermano Abraham, Rosa Huacachi, sino que yo Ya. no tengo micro. Ya, hermanita. Sí, hermanita, participa, hermanita. La escuchamos. La palabra exhortar es una palabra muy fuerte y es llamar la atención, es corregir a través de la palabra de Dios. A ver, ya, otro hermano, Noé Amadeo, a ver, levantó la mano. Es también animar, aconsejar o corregir a alguien con amor y firmeza. Ya, hermano Cristian. Sí, es aconsejar, ¿no? Con convicción, con firmeza. Hermana Lut Tinoco. Sí, pastor, es incitar a alguien con palabras a que haga algo o deje de hacerlo. Ya, hermana Maritza Rosa, creo levantó la mano. Ya, a ver, hermano Sergio Castillo. ¿No? Ya. A ver, hermana Marlene. Sí, pastor, gracias. Buenas noches. Estamos compartiendo con mi esposa. Adelante, no, hermano. Sí. Yo entiendo la palabra exhortar, algo como así, incitar, alentando con palabras, animando, o en una forma como decir, en forma de paciencia, que tengan esa comprensión así profunda. Ya, muy bien. Sí, sí, gracias, hermanitos. Gracias, hermano. Bueno, la palabra, ¿no? Exhortar, como bien algunos ya han dicho, bueno, suele ser entendido, bueno, en su lenguaje cotidiano, ¿no? Como a veces llamada de atención, ¿no? O reprender o amonestar. Pero mis hermanos, en el Nuevo Testamento esta palabra puede significar, ¿no? Suplicar, alentar, consolar, ¿no? Rogar o animar, ¿no? Específicamente en este texto, la palabra exhortar implica animar a la obediencia, animar a la obediencia perseverante del Evangelio. Así que los nuevos hermanos son animados a mantener la doctrina recibida y con ello perseverar también en la fidelidad del Señor a pesar de las tribulaciones. El apóstol Pablo y Bernabé van por las iglesias de vuelta a Antioquía de Siria animando, preparando a los nuevos creyentes a estar firmes en la doctrina en medio de la persecución. Especialmente Pablo había acabado de experimentar una lapidación que de poco le llevó a la muerte, ¿recuerdan ustedes? Así que él más que nadie tiene esa autoridad, ¿no? De animar a sus hermanos a la perseverancia de la vida cristiana. Y esto debe recordarnos que todo cristiano ha de pasar en algún momento por dificultades muy difíciles, pero no debemos desmayar. El mismo Señor Jesús prometió diciendo en Juan 16:33, en el mundo tendréis que aflicción. Así que el camino por donde todo cristiano transita, bueno, es el camino de la cruz. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Así que estos misioneros, después de llevarles el evangelio, vuelven, les fortalecen, les animan a perseverar en la fe y también lo que hace es justamente nombrar ancianos en cada iglesia. Estas son tres cosas que los misioneros Pablo y Bernabé hacen a su regreso de su primer viaje misionero. Fortalecen a los discípulos, les animan a perseverar en la fe y nombran ancianos en cada iglesia. Ahora, los misioneros Pablo y Bernabé, bueno, no solo en su regreso
hacen las dos cosas anteriores, como fortalecer y animar, sino también se preocuparon en hacer arreglos a largo plazo para que esos creyentes sigan creciendo en la fe cristiana, y para eso ellos dejaron en cada iglesia ancianos que puedan cuidar, velar, ¿no? Conducir a la iglesia en el temor del Señor, porque Lucas va a mencionar que ellos constituyeron ancianos en cada iglesia, ¿no? Y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Ahora, si bien el primer viaje misionero duró tal vez 2 años aproximadamente, en las iglesias donde Pablo y Bernabé habían predicado el evangelio, algunos creyentes habían ya alcanzado la suficiente madurez espiritual para ser elegidos como ancianos, pero cabe resaltar, hermanos, que esa elección fue dada después de haber orado con ayunos. Y esto nos muestra la seriedad de los misioneros de Pablo y Bernabé en tratar la elección de los ancianos en las iglesias. Por cierto, este tema de ancianos va a ser más ampliado adelante cuando vamos a llegar al tema de la organización eclesial en Hechos. Así que a su regreso, fortalecen a los discípulos, animan a perseverar en la fe, nombran ancianos en cada iglesia. Ahora, ¿dónde y cómo termina este primer viaje misionero? ¿Dónde y cómo termina este viaje misionero? Lucas va a decir: y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Así que el primer viaje misionero comienza en Antioquía de Siria y termina en Antioquía de Siria. Es decir, Pablo y Bernabé volvieron a Antioquía de Siria, desde donde se les había encomendado la obra misionera. ¿Y cómo terminó este primer viaje misionero? Lucas va a decir que cuando los misioneros llegan a Antioquía de Siria, reúnen a la iglesia y les cuentan las grandes cosas que había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Eso hacen. Ahora, noten, hermanos, que Pablo y Silas no se jactan de la obra que habían hecho por los lugares que habían ido llevando el evangelio, sino ellos reconocen que es Dios mismo quien hizo su obra por medio de ellos. Ellos reconocen que son solamente instrumentos en las manos de Dios. Ellos le dan la gloria a Dios, y eso debe ser el corazón de todo creyente. Esa es la manera como debe terminar todo trabajo que hagamos dentro del reino de Dios. O sea, nunca busquemos aplausos de los hermanos, nunca busquemos alabanza de los demás, sino más bien humildemente informemos a la iglesia que nos encomendó acerca del trabajo que estamos haciendo, señalándoles que es únicamente Dios quien lleva a cabo su obra. Dejemos que el honor de la obra que podamos realizar sea dada siempre a Dios. Y eso es, hermanos, lo que Pablo y Bernabé hacen cuando llegan a la iglesia de Antioquía de Siria. Y a veces eso es un gran peligro hoy en día, ¿no? En muchos creyentes. Querer ser halagados, querer ser alabados. Ellos vinieron humildemente a su iglesia donde habían salido, que les había respaldado, y les dicen lo que Dios ha hecho, no lo que ellos hicieron, sino lo que Dios ha hecho y cómo es que a través del Espíritu Santo muchas personas vinieron a Cristo y le dieron la gloria a Dios. Eso es como termina el primer viaje misionero de Pablo. Ahora, veamos el segundo viaje misionero de Pablo. Bueno, el segundo viaje misionero de Pablo comienza, ¿no? De la forma como tal vez ninguno de nosotros quisiera que comenzara, pero el autor de Lucas, siendo un creyente honesto, siendo un creyente íntegro en su narración de hechos,
narra la triste separación que se da entre Pablo y Bernabé. Y ante tal desacuerdo, bueno, Lucas menciona que Bernabé tomó a su sobrino Juan Marcos, bueno, que por cierto Juan Marcos era su sobrino, porque Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 4, va a mencionar eso claramente, que Juan Marcos es el sobrino de Bernabé. Así que Bernabé toma a su sobrino Juan Marcos y se fue para Chipre. Por el otro lado, Pablo escoge a Silas y parte encomendado por los hermanos a Siria y Cilicia. Y cuando llegaron a Listra, Pablo tomó también consigo a Timoteo y también se sumó a este segundo viaje misionero. Y bueno, vamos, acá tengo un cuadro para poder hacerles ver los compañeros de Pablo en el segundo viaje misionero. Ahí ustedes pueden ver, tienen a Silas y está en Hechos 15:40, cuando dice Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Timoteo, después llegó a Derbe, a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y quiso Pablo que éste fuese con él. Así que para este segundo viaje misionero está Silas como compañero y también Timoteo, ¿no? Timoteo, ¿ya? Timoteo. ¿Qué más? Bueno, tenemos los lugares y fecha que ocupó el segundo viaje misionero. Ahí ustedes pueden ver la ruta que toman y, por cierto, nuevamente salen ¿de dónde? De Antioquía de Siria. ¿no? Nuevamente de ahí, ¿no? Esta es la base ya, por decirlo así, de los misioneros, ¿no? Antioquía de Siria, van a Tarso, llegan a Derbe, a Listra, llegan a Iconio, pasan a Troas, de Troas pasan a Neápolis, a Filipos, ¿no? De ahí llegan a Polonia, de ahí a Anfípolis, perdón, de ahí a Polonia, de ahí Tesalónica, Berea, y luego llegan a Atenas, de Atenas llegan a Corinto, de Corinto pasan a Éfeso, y de Éfeso se pasan directo a Cesarea, ¿no? A Cesarea, y luego Pablo de Cesarea baja a Jerusalén a visitar a sus hermanos, ¿no? Baja a visitar a sus hermanos y luego recién sube a Antioquía de Siria. Nuevamente vuelve a Antioquía de Siria. Pero noten que aquí en Cesarea Pablo no se olvida de sus hermanos, ¿no? De Pedro y todos los demás apóstoles, y quiere hacerles una visita. Es por eso que él, antes de llegar a Siria, los visita a sus hermanos y luego parte a Siria o Antioquía de Siria. Bueno, aproximadamente el segundo viaje misionero se realizó en el año 49 hasta el 52 después de Cristo. 3 años más o menos duró este viaje, segundo viaje misionero del apóstol Pablo, ¿no? Pero ya teniendo otros acompañantes, Silas y Timoteo. ¿Qué más podemos ver del segundo viaje misionero? Bueno, el Espíritu Santo les prohíbe, ¿no? Hablar del Evangelio en Asia y Bitinia. Les prohíbe. ¿Alguien puede leer ese versículo, por favor? A ver, hermano. Sí, buenas noches. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. No se lo permitió, ¿no? Interesante esto, porque ¿cómo es posible que el Espíritu Santo les haya prohibido ir a esos lugares? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué es que el Espíritu Santo les prohíbe ir a esos lugares, ¿no? A Asia y Bitinia para predicar el Evangelio, porque está cerca, o sea, no estaba lejos, ¿no? O sea, por donde Pablo está pasando, está cerca, más o menos en esta zona, acá arriba, ¿no? Donde ve mi mouse, ahí está, ¿no? Justamente el lugar de Bitinia. Y Asia, por supuesto, es todo este lado que está aquí, todo Éfeso incluso,
pero Pablo llega solamente a eso, pero él quiere llegar toda esta zona de Asia, perdón, ¿no? Donde está, usted recuerda las 7 cartas en Apocalipsis. ¿Cuáles son las 7 cartas, recuerda, a las iglesias? ¿Alguien recuerda? Tarsis, Pérgamo, Éfeso. Pérgamo. Ya. Filadelfia. Y aquí. Sí, bueno, esas iglesias, por ejemplo, ¿no? Más o menos estaban por esta zona donde está mi mouse, no sé si lo mirarán, más o menos por esa zona, ¿no? Y el otro, que es Bitinia, estaba más arriba, estas más o menos por acá arriba de Galacia, pertenecía a Galacia, estaba Bitinia, ¿no? Pero Dios simplemente les dice que no tienen que ir a ese lugar, pero no está lejos, está cerca, ¿no? Bueno, no se dice cómo se lograron estos impedimentos. Pueden haber sido las circunstancias, o tal vez una palabra profética, tal vez una visión, o como dicen algunos comentaristas, tal vez Pablo enfermó, pero sea cual haya sido la razón o la circunstancia de este impedimento, Pablo obedeció a esa prohibición que el Espíritu Santo le había hecho, ¿no? Y lo atribuyó como una voluntad de Dios. Y eso es importante en la vida de Pablo y nosotros, ¿no? Seguramente hubo circunstancias que se les impidieron, no sabemos cuáles fueron, pero Pablo obedeció al Espíritu Santo. Y noten, hermanos, que hasta aquí es recién la intervención del Espíritu Santo. ¿Notaron eso ustedes? ¿Recuerdan cuando el Espíritu Santo intervino así directamente cuando se comenzó a dar el inicio de la predicación a los gentiles? Desde aquel tiempo, aquí cuando llegas a Hechos 16, recién ves la intervención de manera directa del Espíritu Santo, impidiendo a que se predique la palabra de Dios en Asia y Bitinia. Y Pablo obedeció esa prohibición. Obedeció. Pero en cualquier caso, hermanos, Dios planeó que la gente tanto de Asia como de Bitinia escuchara el Evangelio más tarde. Por supuesto que sí. Eso hizo Dios, ¿no? Dios planeó que la gente tanto en Asia como en Bitinia escuchara el Evangelio más adelante por otros siervos de él. Ahora, no hay nada que Dios haya hecho en la expansión del Evangelio sin ningún propósito. Las regiones orientales de Asia Menor y Bitinia lo tenía preparado para otros instrumentos o siervos de él, quienes tendrían el privilegio, al igual que Pablo, llevar el mensaje del Evangelio por esos lugares. Dios ya tenía preparado a ciertos siervos que lo iban a hacer más tarde. Por ejemplo, el apóstol Pedro fue uno de ellos. Cuando usted va a Primera de Pedro, cuando él escribe en su primera carta, en Primera de Pedro, ¿qué dice? Primera de Pedro 1:1. ¿Alguien puede leer? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Muy bien, ¿no? ¿Ven? El apóstol Pedro fue uno de ellos que llegó a esos lugares predicando el Evangelio y escribe justamente una carta también para todos ellos. Galacia, Asia y Bitinia. Ahora, también hubo otros que no sabemos específicamente por nombres quiénes fueron, pero al final del siglo I, siendo gobernador de Bitinia Plinio el joven, en su carta a Trajano, emperador de Roma, hablando de los creyentes, él escribió algo muy importante a Trajano. ¿Qué dijo Plinio? ¿Alguien puede leer, por favor?
Pues el contagio de esta superstición se ha extendido no solo por las ciudades libres. Espera, hermano, a ver, ya. Ya, hermano Ahora, Cristian. sí, pues el contagio de esta superstición se ha extendido no solo por las ciudades libres, sino también por las aldeas y las zonas rurales. Y sin embargo, me parece que puede frenarse y corregirse. Esto es una carta de Plinio el joven, gobernador de Bitinia, que escribe a Trajano, el emperador romano. ¿Y qué es lo que básicamente le está diciendo Plinio a Trajano? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo, hermanos? Cuando habla de superstición, está hablando de los cristianos. Que llegó a todo lugar, pues, ¿no? Claro, o sea, Plinio el joven es bien claro con Trajano y le dice que esa superstición, o sea, hablando de los cristianos, para ellos es superstición, se ha extendido por todo lugar, aldeas, zonas rurales, o sea, se ha extendido por todo lugar, por Asia y Bitinia en particular, porque él es gobernador de ese lugar. Entonces, ahí tenemos uno de los primeros informes no bíblicos sobre la presencia y las actividades de los cristianos en Bitinia a finales del siglo I, aunque Pablo fue impedido por el Espíritu Santo de ir a evangelizar a Bitinia. Sin embargo, Dios ya tenía establecido quienes iban a evangelizar esos lugares. Y cuando llegamos a finales del siglo I, del 97 al 100, más o menos, 98, sucede esto. Vemos esa carta de Plinio el joven a Trajano, el emperador de Roma, diciendo que cristianos han aumentado cualquier cantidad en Bitinia. Así que, aunque Pablo en primera instancia no fue a Asia y Bitinia, Dios, quien tiene el control de su obra evangelizadora, él tenía preparado esos lugares para otros siervos suyos, quienes llenaron de cristianos por esos lugares, tal como lo menciona Plinio. Así que Pablo tomó el impedimento de entrar a Bitinia y de entrar a Asia como de parte de Dios, por lo que fue a Troas, luego pasó a Neápolis y después a Filipos. Pero, ¿qué es lo que pasa en Filipo? Bueno, en Filipo hay oposición y encarcelamiento. Cuando Pablo y Silas y Timoteo llegan ellos a Filipo, ¿no? A diferencia de las otras ciudades, ahí no encuentran una sinagoga de los judíos, pero sí un lugar junto al río donde solían reunirse algunos judíos para orar. Y en un día de reposo, Lucas va a decir que cuando Pablo y sus compañeros, incluido Lucas, porque cuando nosotros leemos en el versículo 13 y 15 del capítulo 16, él dice, salimos, íbamos, ¿no? Entonces, ahí Lucas ya se hace mención. Entonces, todos ellos, Pablo y sus compañeros, fueron a ese lugar cerca al río donde solían orar y hallaron algunas mujeres reunidas y les hablaron del evangelio. Y Lucas va a decir que una llamada Lidia, vendedora de púrpura, se convirtió a Cristo. Pero en otro día, mientras Pablo y sus compañeros iban nuevamente a orar junto al río, una muchacha que tenía espíritu de adivinación le salió al encuentro y daba voces diciendo que Pablo y sus colaboradores eran siervos del Altísimo, que anunciaba el camino de salvación. Pero como esto ya se había vuelto repetitivo por varios días, Pablo se fastidió. Pablo expulsó ese espíritu de adivinación y sus amos de la muchacha, ¿no? Bueno, al ver que ahora ya no podían sacar ganancias de ella, comenzaron a acusar a Pablo y Silas ante las autoridades para después azotarlos mucho y encarcelarlos. Porque miren lo que dice ahí Hechos 16, 22, 24. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
Ya con la imagen que está ahí, usted puede más o menos ya imaginarse cómo estaba Pablo y Silas en esa prisión, ¿no? Al fondo, más adentro, donde había oscuridad y soledad. Entonces, como vemos en Filipos, Pablo y Silas se encuentran en oposición y son encarcelados, son tratados como criminales indignos de cualquier trato humano. Ahora, si bien por esas cosas duras tuvieron que pasar Pablo y Silas, sin embargo, el mensaje del evangelio no cambia y algunos se convierten a Cristo. Después, ¿no?, de que Dios librara a Pablo y Silas de la cárcel por medio de un terremoto, tal como lo narra Lucas, el carcelero, al ver que las puertas de la cárcel se habían abierto, las cadenas de los prisioneros se habían soltado, él había creído que ya todos los prisioneros se habían escapado y él quería matarse, porque según la ley militar romana, todo soldado, ¿no?, que dejaba escapar a algún prisionero lo pagaba con su vida. Pero Pablo, al ver lo que el carcelero quiso hacer, bueno, él le impide diciendo que todos estaban ahí y que nadie había escapado. Y ahora mire lo que pasó después. Dice el versículo 29 y 32, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Bueno, el mensaje de Pablo al carcelero a la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Sencillamente, ¿qué fue? Cree en el Señor Jesucristo. Porque como va a decir Hechos 4:2, en ningún otro hay salvación. O sea, no tuvo otro mensaje más Pablo. El apóstol comenzó a hablarle la palabra del Señor. Ese es el mensaje que debemos también nosotros dar a las personas. O sea, no tenemos otro mensaje. ¿Y qué pasó con el carcelero y su casa? ¿Qué pasó? Dice ahí, ¿no?, al final del versículo 33, enseguida se bautizó él con todos los suyos, ¿no? Y se añade diciendo en el 34, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Bueno, en Filipos hay persecución, encarcelamiento, pero el mensaje también no cambia y hay conversión. Y cuando llegan a Tesalónica, ¿qué pasa? Lo mismo, similar. El mensaje no cambia, hay conversión de judíos, griegos, piadosos, mujeres prudentes o pudientes en Tesalónica. Entonces, después que Pablo y Silas y Timoteo pasaran por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica y esta vez sí había una sinagoga de los judíos y ellos entran ahí y por 3 días, dice Lucas, que 3 días de reposo, Pablo empezaba a discutir con los judíos acerca de Cristo. Miren cuál era la prédica de Pablo en Tesalónica. ¿Alguien puede leer, por favor? Discutió con ellos, los judíos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Muy bien, noten ahí el mensaje. Pablo, una vez más, su mensaje no cambia, sigue siendo Cristo. Su mensaje siempre se centra en la obra, muerte y resurrección del Señor Jesús. Es más, cuando les escribe en su primera carta, en 1 Tesalonicenses 1:5, les dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Entonces, como vemos, Pablo proclamó solo Cristo, solo Cristo. Y Dios bendijo su fidelidad con muchos convertidos, porque ¿cuál fue el resultado del mensaje de la cruz de Cristo en Tesalónica? Bueno, algunos judíos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y muchos griegos piadosos y muchas mujeres pudientes se convirtieron a Cristo. Dice ahí el versículo 4, y algunos de ellos creyeron, es decir, judíos, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas.
¿Ven? Pero así como en Filipos hubo oposición, aquí también en Tesalónica hubo no solo oposición, sino también acusaciones falsas, acusaciones falsas. Y vamos a ver eso en Tesalónica. ¿Qué pasó en Tesalónica? Bueno, nuevamente, oposición y acusación en Tesalónica contra Pablo y Silas. Y cuando aquellos judíos que no habían creído en el evangelio ahí en Tesalónica, Lucas dice que se levantan contra Pablo y Silas, alborotan la ciudad con hombres ociosos y malos para poder echarlos a la cárcel. Y Lucas específicamente va a decir ahí, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Como vemos, bueno, los judíos incrédulos acusan a Pablo y Silas de ser alborotadores, acusan a Jasón que habían hospedado a hombres delincuentes, e incluso la acusación más grave fue decir que Pablo y Silas estaban hablando en contra del César, diciendo que él no es el rey, él no es el rey, sino Cristo, y tal como ocurrió en el juicio, ¿no?, de Jesús ante Poncio Pilato, así ocurre también aquí en Tesalónica. Los judíos saben cómo manipular a las autoridades, lo hacen provocando a la multitud, y su propósito justamente es crear, ¿qué cosa? Confusión entre la gente y convencer a los magistrados que los cargos son realmente muy valiosos. Pero los hermanos de Tesalónica, al ver que las cosas están bien malas ahí, al llegar la noche, Lucas dice que a Pablo y Silas lo envían ¿a dónde? A Berea. Ahora, ¿qué pasa en Berea? Bueno, los judíos de Berea son diferentes, ¿no? Los judíos de Berea eran más nobles que todos los de Tesalónica. Y va a decir Lucas en el versículo 11 de Hechos 17, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, es decir, eran más inclinados a la generosidad. Y esto era muy evidente. ¿Por qué? Porque recibían la palabra con toda solicitud. Estos son distintos. Tienen toda la generosidad. Y eso es evidente porque recibían la palabra del Señor con toda solicitud. Y va a decir en el versículo 11, la segunda parte de ahí del Hechos 17, pues recibieron la palabra del Señor con toda solicitud. En otras palabras, ellos recibieron la palabra de Dios con prontitud, con buena disposición. Pero no solo eso, sino también escudriñaban la palabra de Dios cada día para corroborar el mensaje de Pablo. Y Lucas, al final del versículo 11 del capítulo 17, va a decir, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, estos judíos de Berea examinaban, investigaban de manera continua lo que Pablo les enseñaba. Ahora, el resultado del examen ansioso y honesto de las escrituras día tras día por parte de los judíos de Berea fue que se dieron cuenta que las enseñanzas de Pablo y Bernabé que impartían era verdad, y muchos creyeron en el evangelio. El versículo 12 va a decir que se convirtieron muchos judíos y mujeres griegas de alta sociedad y muchos hombres griegos. Así que en Berea habían creído gran número de judíos, así también como de mujeres griegas de gran posición económica y también muchos hombres griegos. Pero cuando todo iba bien, vino una vez más la oposición. Pero ¿quiénes son los que se levantan en esa oposición en Berea? Bueno, dice el versículo 13, ¿no?, que cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Estos judíos sí que de Tesalónica eran, pero lo más difícil, ¿no? Viajan
una distancia larga para llegar a Berea, nuevamente para alborotar a la gente y oponerse al mensaje del evangelio. Como vemos, la buena marcha que iba en Berea con aquellos judíos nobles y perceptibles al evangelio, bueno, pronto la rompieron los judíos de Tesalónica, que se enteraron de los éxitos de Pablo allá en Berea y incitaron a las multitudes, ¿no?, de la ciudad contra Pablo. Evidentemente, no los judíos de la ciudad, sino la población gentil en general, tal como lo había hecho en Tesalónica. Así que esta vez, bueno, el ataque principal fue contra Pablo, el principal predicador de la palabra, porque Silas y Timoteo no tuvieron que salir de la ciudad con él, tal como Timoteo va a señalarlo en el versículo 14. Y es en esta circunstancia que algunos hermanos de Berea llevan a Pablo ¿a dónde? A Atenas. Llevan a Atenas. ¿Qué sucede en Atenas? Bueno, Lucas dice que Atenas era una ciudad entregada a la idolatría. Entregada a la idolatría. Cuando usted ve Lucas 17:16, va a decir que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, aparte de que Atenas sea el centro de la filosofía, también era un centro religioso donde se adoraba casi todo Dios existente. Lenski, un teólogo alemán del siglo XVIII, cita en su comentario a Hechos a un escritor pagano, Petronio, quien dijo de manera sarcástica acerca de Atenas lo siguiente, y cito, y dice: más fácil es encontrar un Dios en Atenas que un hombre. Fin de la cita. O sea, con esas palabras ya nos podemos imaginar la cantidad de idolatría que había en Atenas. Y es ante este hecho que Pablo se enardecía en su espíritu, es decir, Pablo estaba enfurecido por las cosas que miraba en Atenas. Pero en medio de tanta idolatría, Pablo, ¿qué hace? Predica a Cristo, entrega el mensaje y se convierte en varones y mujeres en Atenas. Hay conversión de varones y mujeres en Atenas. También, por cierto, mujeres, ¿no?, pudientes, de muchos recursos. ¿Qué más pasa en Atenas? Bueno, también hay rechazo y burla de algunos filósofos epicúreos y estoicos. Hay rechazo. Cuando usted lee el versículo 18 y 32, va a ver claramente el rechazo de estos filósofos epicúreos y estoicos. Los epicúreos, bueno, eran materialistas, ¿no? Pues creían que todo procedía de átomos, partículas, ¿no?, de materia, y no había vida más allá, todo lo que era humano volvía a la materia, decían ellos, y los estoicos tenían una visión más viva de los dioses que los epicúreos, porque ellos creían mucho en la providencia divina, eran panteístas y creían que el principio divino último, bueno, se encontraba en toda naturaleza, incluidos los seres humanos. Así que ambos escuelas filosóficas, los epicúreos y estoicos, prácticamente no creían en la resurrección de los muertos. Y de ahí era que Pablo recibía el rechazo y burla al predicar a Cristo crucificado y resucitado. Ahora, un favor, hermanos, a ver, para terminar ya, quisiera que apaguen su micro, por favor. Sí, por favor. Ya. Así que hay rechazo y burla por los filósofos epicúreos, pero después de estar en Atenas, Pablo, ¿a dónde se va? A Corinto. A Corinto. Y ahí el tiempo de estadía en Corinto, bueno, es de, como dice el versículo 11, 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. 1 año y 6 meses. Bueno, el mensaje tampoco cambia. Y también viene más conversos, como Crispo, el principal de la sinagoga, y su casa, y muchas personas de Corinto. Porque cuando usted lee el versículo 5-8, va a decir, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. ¿Ven el mensaje? Jesús era el Cristo. Y al escuchar ese mensaje del evangelio, Crispo, el principal de la sinagoga, cree en el Señor Jesucristo y su casa.
y otros en Corinto también oyen y creen y son bautizados. Pero como es de suponer, nuevamente la oposición de los judíos incrédulos en Corinto. Si usted lee esos versículos 5 y 6, va a ver cómo es que hay una posición de los judíos incrédulos nuevamente. Ahora, después de haber visto estos dos primeros viajes de Pablo, bueno, mis hermanos, la pregunta es, ¿qué hemos visto en común? Algo en común que hemos visto. El mensaje de la palabra de Dios no cambia, es cristocéntrico, pero también hay oposición. Ya. La oposición de parte de los judíos. Ya. Hay algunos que, sí, perdón, profesor, hay algunos que sí creen, pero otros que rechazan. Y claro, y eso, y en general, lo que hay en común en estos dos primeros viajes de Pablo, específicamente, ¿qué es lo que observan? ¿Alguien más? Oposición. ¿Ya? ¿Qué más? Los desacuerdos, pastor. ¿En todos los viajes ocurre eso? Mayormente en su segundo viaje, pastor. ¿Los desacuerdos con quién, hermanito? Con Bernabé y el encarcelamiento, mi pastor. Y muchas personas que no recibían, ¿no?, lo que él hablaba, lo que él predicaba. Oposición al evangelio. Así es, pastor. Ya, muy bien. ¿Alguien más, hermanitos? ¿Qué más? Oposición, acusación y conversión. Ya. Sí, Pastor, ¿no? O sea, sí, hermanito, lo escuchamos. Pastor, en toda esta narrativa que muy bien nos ha compartido, podemos ver que cuando uno emprende la obra del Señor, siempre no va a ser nada fácil. O sea, de parte del enemigo o de parte de las personas que nos rodean, vamos a encontrar siempre oposición y obstáculos, pero sin embargo, Dios es el que nos va a coberturar todo ese trabajo. Esto tenemos que trasladarlo, todo este trabajo o toda esta historia de Pablo tenemos que trasladarlo a nuestro diario vivir de la iglesia, del trabajo, del estudio, porque tal cual va a pasar, ¿no, pastor, cuando nos decidimos hacer ahora en donde estemos? Gracias. Amén. Sí, hermana Maritza. Sí, hermanita Maritza, creo que levantó la mano. Ya. Bueno, sí, como bien dijeron, hermanos, ¿no? Las cosas comunes que hemos visto, al menos hasta este segundo viaje misionero, es que el mensaje del evangelio no ha cambiado. Pablo, donde él llegaba, su mensaje era Jesús, el Cristo crucificado y resucitado. No cambió en nada. En todos los lugares donde él llegó, su mensaje ha sido lo mismo. Y también hubo oposición, como bien ustedes lo dijeron, oposición y rechazo. Y eso es lo que también nosotros vamos a recibir cuando comenzamos a llevar el evangelio, oposición y rechazo. Y ojo, que los judíos eran no personas que no conocían la Biblia, eran hombres que conocían la Biblia, sin embargo rechazan a Cristo. Entonces, eso ya nos lleva a que cuando tú eres fiel al evangelio, cuando tú comienzas a ser fiel al evangelio y trazas la Biblia con exactitud en la iglesia del Señor, comienzas a predicar el evangelio conforme a las escrituras, no solamente vas a encontrar rechazo afuera, sino también adentro. Y por cierto, con ello vendrá el sufrimiento. Tal vez no al extremo como Pablo lo pasó, pero va a haber muchos percances, va a haber muchas dificultades, oposición, como bien dijo un hermano, no, oposición del enemigo. Y eso lo vimos en el primer viaje de Pablo. Él va a estar ahí buscando de cómo destruir el evangelio y que el evangelio no se lleve a cabo, que se dé en las personas. Entonces,
Eso es lo que todo verdadero portavoz del Evangelio va a pasar, está llamado a pasar y está llamado a ser fiel a la palabra del Señor. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a orar para poder terminar este momento de estudio. Padre, gracias por tu palabra. Bendito Dios, hemos visto grandes rasgos. Hay muchas cosas que podemos ver en este primer viaje, segundo viaje de Pablo. La verdad, hay muchas cosas tan importantes que hemos pasado por alto, tal vez por el tiempo. Pero Padre, en lo poco que vamos aprendiendo, ayúdanos a ponerlo por obra, por práctica, y ayúdanos, Padre, a ser fieles a tu evangelio. Solo Cristo y este crucificado. No hay por qué cambiar y no tenemos otro evangelio más que dar a la gente, sino la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Habrá oposición de adentro y de afuera, como decía Pablo en una de sus cartas. También, Padre, habrá muchos momentos difíciles cuando llevemos el evangelio, pero Padre, ayúdanos a ser fieles a tu verdad a pesar de las cosas. Somos discípulos tuyos decididos a llevar tu cruz. Gracias por la vida de mis hermanos y bendígalos grandemente. En Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, pastor, bendiciones, hermanos. Pastor, bendiciones. Bendiciones, Bendiciones a todos, hermanos. Pastor, disculpa. Quiero hacerle una pregunta. ¿Esta clase va a ser bajado o se encuentra en la plataforma? Sí, hermanita, la secretaría lo va a poner en la clase. Ah, sí, porque he estado buscando y no lo he encontrado. No, recién lo van a subir, lo van a editar y lo van a subir seguramente. Ya, gracias. Ya, Dios lo bendiga. Ya.